Bienvenidos al segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia. El domingo pasado celebrábamos la triunfante resurrección del Hijo de Dios, el misterio central de la fe cristiana, y hemos estado toda esta semana con la octava de Pascua. Como decimos, cuando las fiestas son muy grandes, pues claro, se prolongan no solo durante un día, sino durante varios días. Y llegamos al segundo domingo de Pascua, en realidad, pues el que constituye el domingo siguiente a la resurrección. Voy a leeros la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra, pues eso, los comienzos de una iglesia naciente. Y dice así: los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Ya se ve que la gente necesitaba siempre necesitaba milagros y cosas así extraordinarias para creer, ¿no? Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. Cuidado, todavía había miedo, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Digo, qué bien, cómo mola esto que están haciendo. Pero cuidado, no nos acercamos, no vaya a ser que todavía nos señalen con el dedo los judíos y todavía haya más crucifixiones. Bueno, más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. Cuánto entusiasmo, ¿verdad? Inicial, sobre todo al hilo de la resurrección del Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, con su sombra, por lo menos cayera sobre algunos, su sombra. Y a ver si con la sombra de Pedro se curaban, ¿no? Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando a enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se curaban. Claro, por el interés te quiero, Andrés. Claro, cuando hay curaciones y cuando hay prodigios y portentos, parece que la gente se anima más a creer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay esos prodigios? ¿Quién cree en Dios? ¿Dónde se manifiesta la verdadera fe? ¿En el prodigio? ¿En que eres capaz de hacer cosas portentosas? Bueno, inicialmente, a lo mejor, pues para los inicios de la Iglesia, pues hacía falta para llegar a más gente, pues cosas espectaculares. Ahora la palabra está predicada en todos los confines de la tierra. Ahora es el momento de la verdadera fe, la fe del que tiene que creer sin que haya portentos especiales y esas cosas, ¿no? Pero aunque aparentemente, externamente, pues no se den esos prodigios tan portentosos que movían a los primeros cristianos a convertirse así en masa, ¡qué barbaridad! Recordamos el Salmo dice: diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia; diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia; digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Ojo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esas cosas que decíamos que no, ¿cómo va a ser verdad? Toma y toma. ¿Quieres dosis de verdad? Toma dosis de verdad. El tiempo saca la verdad a relucir y no hay que achantarse, no hay que amilanarse. Claro, aún así, los poderosos, los embusteros, los que tienen el poder, pueden hacer callar a través del miedo a los que dicen la verdad, pero la verdad solo tiene un camino. La segunda lectura, mola, también es interesante, es del comienzo del libro del Apocalipsis. Vivimos tiempos muy apocalípticos, toda la gente está haciendo profecías de que si ya, bueno, ahora que la sede de Pedro está vacante, que no hay papa. Algunos dicen tampoco lo había antes, otros dicen que sí, otros que, bueno, la diatriba está ahí montada, ¿no? Ya sabéis, el fin de los tiempos es convulso y por eso hay que tener una fe bien afianzada, ¿no? Bien radicada en el Creador, ¿no? El comienzo del Apocalipsis es, pues, el Apocalipsis de San Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra Dios y haber dado testimonio de Jesús. Es decir, cuando uno dice la verdad, pues le castigan con el destierro. Un domingo, como hoy, caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas escríbelo en un libro y envíeselo a las 7 iglesias de Asia. Es decir, divúlgalo, no te lo calles, coméntalo a todo el mundo, no lo digas en petit comité,
que se entere Tokiski. Y me volví a ver quién me hablaba así, y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana vestida de túnica larga con un cinturón de oro a la altura del pecho. Claro, la gente se fija en el oro, en los candelabros, en el cinturón, en el oro. Bueno, aquí San Juan habla de la figura que está en medio de todas esas riquezas materiales, ¿no? Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Es la figura de Jesucristo resucitado. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Las profecías. ¿Qué ha de suceder? Escribe, clama, necheses, insiste, oportune et importune, con oportunidad y sin ella, tú di las cosas como son. A algunos les dolerá, sobre todo a los mentirosos, a los embusteros, a los que han querido tergiversar la verdad, a los que han querido abusar de los hijos de Dios, con la mentira, con el engaño, con el miedo. Pues para eso vino Jesucristo, para liberarnos del miedo, de la esclavitud del pecado, de la muerte. Y claro, los tiempos que vivimos en la Iglesia actualmente es para esos cristianos de catacumba, ¿no? Esos cristianos que probablemente se han echado hasta de los templos, ¿no? De esos templos, de esas basílicas en las que se quiere echar a los cristianos y el culto al verdadero Dios, e instaurar cultos a Baal, al demonio. La apostasía, la abominación donde no debe. Sí, a lo mejor tenemos que verlo. Pero eso, lejos de arredrar a los verdaderos cristianos, tiene que servir pues de acicate para decir, bueno, pues es que es lo que tiene que pasar. Si Dios lo tiene previsto, si es que tiene que ser así. Si al final esto es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. La tribulación, sí. Y por eso es interesante atarse bien los machos, saber en quién tiene uno puesta la confianza, saber dónde radica la confianza que uno tiene, si es en don fulano, en don mengano, si sigue a tal persona, si sigue a tal otra. No. Los seres humanos, cuando está en juego, cuando sabemos que está en juego nuestra alma, tenemos que saber de quién nos fiamos y a quién tenemos que acudir. ¿Cuál es la rueda buena a seguir? ¿Quién promete qué? ¿Qué prometes? ¿Poder temporal? Un puestecito en el siguiente conciliábulo de gobierno, en tu concejalía, en tu municipio, en tu asociación de vecinos. ¿Qué quieres? ¿Vender libros? ¿Hacerte famosete en las redes sociales? ¿Un mindundi? Ayer estuve en Valladolid dedicando los primeros libros del legado a mis hijos. Que se envía por internet y esas cosas. Sí, a esta dirección. Lo tenéis que pedir a esta dirección, a robertomulticartel.es. Pero, y esto lo cuento en reencuentros porque no es un mensaje publicitario, no es una cuña publicitaria, es simplemente que yo también he dejado escrito, como en el Evangelio de San Juan, me dice el Espíritu Santo San Juan, hombre, mutatis mutandis, lógicamente. No quiero yo comparar este libro al Apocalipsis, ni mucho menos. Pero, de alguna manera, todos, cada uno a su nivel, recibe la orden, el encargo de Dios. Dice, escribe bien escrito o bien con tu ejemplo. Escribe en la historia lo que se te ha dicho que tienes que decir. Sé ejemplo. No lo calles. Divúlgalo. Tienes obligación. Cada cristiano tiene obligación de dar testimonio de su fe. Hasta la última gota. Y de eso se nos pedirá cuenta. Oye, ¿tú hablaste o te callaste? A ver, ¿de qué lado estuviste? No, yo es que era mejor para no. Ya sabes que el ambiente en el que me movía era muy hostil. Como en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, algunos miraban de lejos que hacían prodigio, pero no se les sumaban porque, claro, vete a saber. Eso sí, llevaba ahí a mi familiar enfermo para que lo curase, para que le tocase la sombra de Pedro. Sí, de esa actitud temerosa del mundo, porque no ha comprendido todavía que Dios ha vencido al mundo, no ha comprendido todavía que pase lo que pase no pasa nada y hay que vivir con cierto descaro y con cierto orgullo de sentirse hijo de Dios, porque es Dios el que ha hecho todas las cosas y estamos en sus manos y va a actuar. Esto es otra de las cosas que la gente me está preguntando últimamente, como
Mañana, Dios mediante, me vuelvo al ostracismo y estas cosas de las Fuerzas Armadas y tal. Al ostracismo me refiero por el silencio que no se puede ahí, pues eso, pronunciar determinadas cosas. Pero se trabaja mucho en la oscuridad, no en la clandestinidad, sino en el silencio. En el silencio se va recabando información y se va mostrando la verdad a la gente. Nadie enciende una luz para esconderla debajo de la mesa. El que encuentra la verdad quiere que la verdad salga a la luz, no es para esconderla. Tiene mucho delito la omisión, el no hablar, el no decir. Tiene mucho delito y probablemente Dios pedirá cuenta de ello. De aquellas personas que, habiendo tenido obligación de hablar, o de decir, o de denunciar, esto es falso, esto no es correcto, pues han callado, porque ese silencio ha traído el perjuicio de muchas almas, el escándalo. Cada uno en su estatus. Yo no soy nadie ya, pero otro en otra jerarquía o en otro estatus. Todos cuando morimos tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hemos dicho y lo que hemos dejado de decir. Los grandes que han pasado por la superficie de la tierra, ¿verdad? Los poderosos, los que han ocupado altos cargos en la vida civil, eclesiástica, ¿verdad? Todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Es decir, ¿cuántos hemos ayudado a acercarse a Dios y cuántos por nuestro ejemplo o mal ejemplo se han perdido? Y eso es una responsabilidad grande que debemos tenerla. Es el juicio que realmente nos debe importar. El resto os da un poquito igual, ¿eh? Os digo en serio, que la sociedad del mundo te recuerde con más o menos mérito, que te pongan en una calle, te dediquen una plaza, te hagan hijo ilustre y predilecto de la ciudad, del pueblecito donde naciste. ¡Qué porquería! Pero bueno, porque los seres humanos somos así, nos gusta engalanarnos con cosillas, la vanidad, que nos reconozcan. Pero aquí quien tiene que estar satisfecho de nuestra actuación es Dios. Somos capaces de dar testimonio de Él. No he leído el Evangelio. El Evangelio de hoy pues comenta pues esa escena que conoce de Tomás, el que está fuera de lugar. Tomás, el dídimo, el mellizo, el apóstol, que no se termina de creer eso que Jesús ha resucitado. Entonces, claro, ¿de dónde estás, Tomás? Todos estamos muchas veces fuera de donde tenemos que estar. Sí, nos ocupamos de seguir a la rueda del otro, no sé qué, mirar microscopios, estadísticas, qué pasa en la geopolítica, el armamento nuclear, el agua, la moneda única, la economía, no sé, todas las cosas que los transgénicos, todas esas avatares que nos mantienen entretenidos con con qué nos vestiremos, qué comeremos, ¿verdad? Que dice el Evangelio. Y te distrae de lo verdaderamente importante, que es la salvación de tu alma y de los que te rodean. Por eso, sí, he escrito el legado a mis hijos y por eso sigo divulgando y por eso me va a doler un poco que si tengo que hacer otras tareas en silencio, pues tendré que hacerla en silencio. Pero aunque uno siga en el silencio, no pierdo en ningún momento de vista el objetivo de lo que aquí os estoy diciendo. Yo soy consciente de que tengo que dar cuentas a Dios de todo lo que hago y de lo que dejo de hacer. Por eso, cada vez que uno plantea hacer una cosa, una tarea, tiene que saber que a la vez que está haciendo eso deja de hacer otras. Esto es lo que llama el coste de oportunidad. Lo explico también en el libro del legado. O sea, es muy claro. Si el tiempo que dedicas en hacer una cosa no haces otra. Por eso muchas veces la gente cuando me decía en las redes sociales, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, tendría que hacer no sé qué. Sí, tendría que hacer muchas cosas. Porro unum es necessarium, le decía Jesús a la hermana de Lázaro. Solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, tú te afanas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y ahí nos tenemos que aplicar todos. Descubrir qué es lo más necesario y hacerlo. ¿Que el resto también puede tener una importancia? Sí, relativa, más o menos importante, claro que sí. No me digáis que no es importante criar hijos, es muy importante también, y educarlos, claro que sí. ¿Y hay algo más importante? Por supuesto que hay cosas más importantes. ¡Ah, sí! Hay cosas más importantes. Y cada uno tiene que ir descubriendo en su entorno esa prelación, esas características, ese orden de los valores, de las virtudes. ¿Qué es lo más importante en cada momento? Y hacerlo.
Y de eso se gozará Dios, se gozarán en el cielo, viendo que nos esforzamos por hacer, que jugamos a contribuir a que los planes de Dios en la tierra se realicen. Esa es la clave, que por lo menos podamos decir, bueno, lo intenté, yo estuve donde me pusieron, donde había que estar. Y eso es lo que nos oirá, pues eso nos alegrará poder decir, oír en el día del juicio final ese Euge serve bone et fidelis, levántate, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la idea que hemos de tener y no perderla de vista durante la Cuaresma, porque yo estoy convencido de que van a pasar cosas muy gordas. Bueno, no digo más porque este es el canal de reencuentros y que llevan 15:36. Se acabó. Que tengáis buen domingo y en lo que pueda seguiré divulgando. Un fuerte abrazo para todos. Hasta siempre.